en la consulta pediátrica, las mamás siempre están preocupadas por los problemas de los pies y las angulaciones y las deformidades rotacionales en sus hijitos. Y vamos a comenzar con lo más frecuente, el mito, porque tiene mucho de mito, ¿verdad? Tiene mucho de cuento. El pie plano se ha estado tratando durante muchos años con zapatos ortopédicos. Todo niño que entra al consultorio del ortopedista sale con zapatos ortopédicos o con aparato, o a veces con las dos cosas. Desgraciadamente, o gracias a Dios, hemos ido cambiando muchas cosas. La ortopedia pediátrica ha cambiado muchas cosas, muchas de estos mitos, ¿no? Vemos que el pie plano tiene un componente, o sea, pierde el arco longitudinal y el talón está en varo, el varo del retropié. Pero recordemos que el arco longitudinal se va a desarrollar, se va a hacer normalmente entre los 3 y los 4 años. A algunos pacientes hasta los 5 años se les va quitando lo gordito, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que el pie plano flexible se hace con el desarrollo, o sea, no con los zapatos ortopédicos. Pero sí, a algunos pacientes les duele, algunos pacientes se quejan, se caen fácilmente, le da una inestabilidad en la marcha, les causa dolor. Pero esto es bien importante, el calzado ortopédico ya está en desuso, es incómodo, les baja la autoestima. Yo he visto niñas preciosas con unos vestidos muy lindos, con unas botas horrorosas, todavía hace una semana, hace 3 días. O sea, eso es terrible, terrible. Yo tengo ganas de acercarme y darle una tarjeta del zapatero que trabaja conmigo, ¿verdad? Para mandarle y decirle, oye, el zapatero hace unos zapatos menos feos, ¿no? Porque yo ya le dije a este zapatero, oye, tenés que diversificarte, ya le conseguí unos modelos de zapatos de adultos para que haga otras cosas, porque los zapatos ortopédicos cada día están más en desuso. Ahora, si el pie es sintomático, o sea, si el niño se está quejando de que se cansa, va caminando por ahí por Metrocentro o por galerías, de repente, mamá, chineame, mamá, cárgame, o sea, se está cansando. Entonces, hay que ponerle unas plantillas. No, nosotros no vamos, yo le aclaro a los papás y les digo, no estoy pretendiendo formarle un arco, él lo va a desarrollar espontáneamente, ¿verdad? Entonces, aquí, como dice aquí, no se ha comprobado que el arco se va a desarrollar con el uso de cualquier tratamiento ortopédico, ya sea inserto, ya sea plantilla, ya sea zapato ortopédico. No se desarrolla, lo desarrolla espontáneamente el paciente. Pero tampoco hay que creer que todo es un mito. Desgraciadamente, acabo de tener un papá hace como unos 4 o 5 meses que era prospecto para jugar en las grandes ligas, estuvo jugando en México y me dice, doctor, yo dejé de jugar porque todos los días tenía que tomarme ibuprofeno, me dice, 800 miligramos para poder jugar. Y estuvo jugando en México en grandes ligas, pues en la profesional, y estuvo hasta los 19 años usando zapato ortopédico. Y iba y le cambiaba el zapato 19 años. Hombre, le digo, pero qué raro, le digo, a ver, enséñame tus pies. Entonces lo pongo de pie y le digo, y a ver, sentate. Le digo, pero si vos no movés el pie, vos tenés una coalición tarsal. Y esto es lo que pasa, o sea, estaba unido su escafoide con su calcáneo. O sea, esto es bien fácil de tratar si uno lo identifica a temprana edad, porque lo que uno hace es, la barra esta la reseca y se acabó el pie plano. Porque lo que pasa es que esta barra no deja que el pie se mueva, pero eso uno tiene que examinarlo. Por eso les digo, no todo es mito, ¿eh? No todo es un cuento del pie plano. Esto también, esto es un astrágalo vertical y esto es un paciente adulto que nunca lo trataron. Ahora, Matthew Dobbs ha hecho una técnica inversa de la del doctor Ponseti. Matthew en San Luis hace la enyesado al revés para el pie equinovaro, y después simplemente se pone una agujita, un clavito de Kirchner y se resuelve este problema, ¿no? Pero eso hay que identificarlo. Perdón que casi no se ve, esto es un escafoide accesorio,
y son los niños que no mejoran, plantillas, zapatos y todo, llegan a los 10 años y sigue el pie plano. Pero hay que identificar, hay que sospecharlo, o sea, se siente, o sea, la sensibilidad. Muchas veces yo les digo a mis pacientes que me da gusto, cuando yo los mando a hacer alguna radiografía, algún ultrasonido, les digo, me da gusto no que tengas eso, le digo, sino que me da gusto que mi dedo todavía sigue siendo efectivo para diagnosticar, porque yo pongo sospecha clínica tal y todavía mi dedo funciona, ¿verdad? Dando las sospechas. Y esto es bien importante, el pie plano a veces está corto el calcáneo y lo que hay que hacer es meterle un pedazo de hueso allí para hacer más largo el calcáneo y mejoramos el arco. Hay una cosa que están preconizando los cubanos, que eso es desde mi punto de vista, ¿verdad? Es fisiológico, porque meten un tornillo y hacen un calcáneo stop. O sea, están bloqueando algo. Y aquí es simplemente meter un pedazo de hueso allí y alargamos y hacemos más funcional el pie. Eso es algo más fisiológico, algo más funcional. Perdón por las letras, esto es del dolor de crecimiento. Es un mito o una realidad. Esto lo vemos bien frecuente. Dolor en la noche, dolor en la tarde, y llegan y preguntan. Y muchos niños llegan a mi consulta, es que me dijeron que era normal. Ningún dolor es normal, ninguno. Y por lo general llegan a los 2 años, a los 8 meses, y yo les pregunto a los papás, les digo, mira, no te quiero hacer sentir culpable, pero vos aguantarías un dolor 8 meses, no buscarías. Pero es que me dijeron que era normal, pero es que ningún dolor es normal. Y van y pasan 2 años con el dolor. Lo que pasa es que es un dolor que no es todos los días, es un dolor intermitente, es muy frecuente en la práctica pediátrica, pero tenemos que estar claros de que sea benigno, porque puede ser algo grave, puede ser el inicio de una leucemia. Si vemos que tiene afectación al estado general, si ha perdido peso, hagámosle una biometría, hagámosle un extendido periférico, tan fácil como eso, o a veces una radiografía. Entonces ya hacemos un diagnóstico diferencial de algo grave. Y entonces podemos instalar un tratamiento precoz y salvamos a veces una vida. Pero a veces, no, ves que eso es dolor de crecimiento, sobreabusamos del diagnóstico a veces. Y recordemos, pues, el crecimiento de los huesos y de uno es lento e imperceptible. Es cierto que se dice que los músculos crecen más en el día por la actividad y los huesos crecen más en la noche en el reposo. Y no causa dolor, el crecimiento no causa dolor, o sea que realmente el nombre es erróneo. Está relacionado por lo general. El dolor, recuerden, dolor de tipo fatiga es en la tarde, en la noche. Dolor de tipo inflamatorio no se quita. Suele ser bilateral, a veces es cambiante, a veces un pie, a veces una pierna, a veces la otra pierna. A veces se asocia con dolor abdominal, dolor de cabeza, dolor en miembros superiores. Y cuando está en la mañana se levanta tranquilo, no hay cojera, no hay nada. El dolor es de leve e intenso, a veces lo despierta, el niño se duerme y el paciente lo despierta, entonces que hay que darle un analgésico, pero le digo yo a los papás, oye, pero hay que darle un protector gástrico, porque si le vamos a estar dando un analgésico todas las noches, pues qué bueno que mis amigos gastroenterólogos tienen trabajo, ¿verdad? No hay claudicación, no limitan la movilidad, no hay antecedente de traumatismo, no es infección, no hay inflamación, no hay nada. No se ha caído el niño y le sigue doliendo. Y le digo, yo tengo pacientes que llegan 2 años después de que iniciaron los síntomas. Terrible. La frecuencia es 10% en los niños de 3 a 5 años, 44% de los niños afectados tienen 8 años, el 40% de entre 8 y 10 años, y así, y hay reportes de pacientes hasta los 21 años. Ahora, ¿y entonces qué cosa es? Bueno, ¿no? Porque no he dicho nada qué cosa es o hay que hacer una evaluación ortopédica adecuada, porque puede ser un pie plano,
puede ser un acortamiento muscular y pueden ser otras cosas, porque por lo general tiene acortamiento de los isquiotibiales, tiene acortamiento del tendón de Aquiles, pero hay que hacer una evaluación, hay que ver si tiene un pie plano flexible o un pie plano rígido. Entonces, si necesita unos insertos en el zapato, pues se le mandan a hacer unos insertos en el zapato, no para hacerle pie plano, no para hacerle arco, sino para mejorarle la posición del pie, y eso mejora mucho. Ahora, si tiene un acortamiento, hay que hacer un programa de alargamiento muscular que lo hace el mismo niño lo hace, siempre y cuando la mamá lo supervise. Pero esto hay que evaluarlo ortopédicamente, hay que evaluarlo por el ortopedista pediatra. Esto es bien fácil de tratar, sumamente sencillo. 95% de los pacientes se mejoran increíblemente en las 2 primeras semanas. Es igual en hombres y en mujeres, el medio rural y urbano no afecta, y la variación de los métodos y las cosas pues depende de quién fue el autor que escribió el artículo. Otra causa frecuente de consultas de uso de aparatos, llegan con zapatos y aparatos a mi consultorio, pero recordemos que el genubaro, o sea, los cornetitos, así, es desde el inicio de la marcha, desde el nacimiento prácticamente. Si ustedes recuerdan los muñecos pelones tienen las piernitas arqueadas, los pies hacia adentro, son los muñecos que beben pacha, esos son basados en el modelo de los recién nacidos, así son todos los recién nacidos, hasta que comienzan a caminar y hasta que tienen 2 años, 2 añitos son cornetitos, a los 2 años se ponen rectecitos y después a los 2 años y medio comienzan a pegarse de las rodillas y a separar los pies. La máxima pegazón de las rodillas entre los 3 y los 4 años. Pero también podemos tener un raquitismo que nos puede dar esto. Podemos tener una displasia ósea que nos puede dar esto. Podemos tener una displasia fibrosa. O sea, no creamos que todo es normal. O sea, sí, esto es considerado parte del desarrollo normal, que no necesita zapatos, que no necesita aparatos, que no necesita nada. Pero tenemos que tener cuidado. Y esto es bien importante tenerlo en mente. A partir de los 8 años no debe de existir ninguna alteración en los ejes de las extremidades inferiores. Tenemos que conocer bien el eje anatómico y el eje mecánico. Tenemos que saber cómo se hace. Y tenemos que saber que no debe de haber ninguna, ni que sea corneto, ni que sea rodilla pegada a los 8 años. Y cualquier alteración que exista es muy susceptible de tratamiento quirúrgico, no de aparatos. Ahora hay una situación que se llama crecimiento guiado. Nosotros guiamos el crecimiento, que nos ha solucionado un montón de cosas y nos ha mejorado de hacer cirugías extensas, de hacer unas osteotomías terribles, simplemente poniendo unas grapitas o poniendo unas placas, unas peanut plates, placas en 8 o plaquitas de bisagra. Este es el desarrollo de los ángulos, de las deformidades angulares. O sea, aquí está, este es el nacimiento, aquí 1, 2, 3 años, o sea, son cornetitos, la máxima pegazón entre los 3 y los 4 años, aquí ve el pico, y después espontáneamente comienza. Lo que pasa es que antes decían, lleva 4 años usando los zapatos, va mejorando, sí le está funcionando. Todavía hace 2 meses yo fui a una casa y me dijeron, oye Mario, pero si vos sos ortopedista, mira a la niña, está cornetita. Y la mamá de la niña, yo fui a ver a un amigo, al abuelo de la niña, la mamá tenía una Apple computer, le digo, ¿estás metida en internet, mamá? Sí, buscas Salenias y Banca. Le digo, para que le quites esas botas horrorosas que anda tu niña. Seguí con tu ortopedista, le digo. Desgraciadamente era un colega de adultos, pues. Y le digo, seguí con tu ortopedista, pero lee. La dice, si aquí dice que no hay que mandarle nada, que eso es parte del desarrollo normal. Y entonces le dice la abuela, pero si le han funcionado las botas. Bueno, déjaselas, pues. Y ya está, me quedé callado. Pero esto hay que saberlo, pues, cuál es el desarrollo normal de los niños. Y aquí está cómo sacamos el eje mecánico. Es una línea que va desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro de la articulación del tobillo, pasando por la rodilla. Y ahí sacamos las variaciones, las desviaciones, y las deformidades angulares, pues sí causan trastornos en la marcha, causan dolor e inestabilidad, y con el tiempo pueden ocasionar desgaste. Ahora ya se ha visto
que los niñitos que tienen deformidades angulares o tienen más presión en el compartimento medial o el compartimento lateral de la rodilla. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar después de los 8 años poniendo unas grapitas o poniendo unas peanut plates. Pero decirle a una mamá, oye, ¿sabes qué? Hay que operarlo. Dice, pues si el otro doctor le manda un aparato, mejor sigamos con el aparato, ¿no? Y a los 11, 12 años yo tengo un colega que le estuve dice y apenas lo engrapamos hace 2 años, hace año y medio al niño, y ya con 14 años, como le dije, mira, ya tenemos pero ahí está engrapado y gracias a Dios todavía sigue creciendo, va por aquí el muchacho de 16 años, y gracias a Dios ha crecido, pues porque sí se le han enderezado, tenía las rodillas pegadas. Y pues ahí están las grapitas. Estas son unas grapas de Brown, se ponen 2 o 3 dependiendo, y esto es bien importante, la corrección del eje mecánico se hace bloqueando, o sea, poniendo, si lo que tenemos es genovalgo, bloqueamos el lado medial y entonces corregimos el otro lado, entonces estamos guiando el crecimiento Johnny Melgar de Ecuador es un buen amigo que me regaló esta diapositiva, él publicó esto. Esta es otra de las consultas frecuentes, esta es la causa más frecuente de una deformidad en el pie. Ayer me mandaron un colega, el doctor Mora, me mandó un paciente así. Esto hay que a veces enyesarlo. Muchos mejoran haciendo, si la mamá es muy constante, puede mejorar haciendo fisioterapia y a veces poniendo unos zapatitos al revés, haciendo algunas cosas, pero hay que evaluarlo. Y aquí está, si es normal, la línea que sale del talón queda en el segundo dedo y así al tercero, al cuarto, al quinto dedo. Eso va dependiendo de la severidad, es bien fácil, clínicamente hacemos la clasificación y ponemos los yesitos si no mejoramos en unas 4 o 6 semanas. Sí hay que ponerle yesito. La tortícolis muscular que muchas veces se nos pasa. Muchas veces se nos pasa, es una contractura del músculo esternocleidomastoideo, es más frecuente del lado derecho, se ve más en primogénitos, en partos difíciles, pero también se ve en cesárea. Puede palparse una masa, pero por lo general casi hasta los 2 meses la palpamos, es cuando se hace más evidente. Muchos niños hasta los 2 meses nos damos cuenta que tiene la cabecita de lado. Se asocia a otras alteraciones esqueléticas como pie equinovaro, como displasia del desarrollo de la cadera. Hay muchas hipótesis, que mala posición. Por lo general, las deformidades en los pies le dicen a la mamá, oye, por ejemplo, el pie equinovaro, que es una de mis fuertes, ¿verdad? Siempre le están diciendo a los papás que es porque estaba estrecho en la panza y los gemelos casi nunca tienen pie equinovaro. Eso les digo yo a los papás, les digo, y los gemelos casi no tienen, los trillizos menos. Y todavía, y esa es una teoría que viene desde Hipócrates, y todavía la seguimos usando, diciéndole, no, es que porque como estaba acomodadito en la panza, pues si el niño se está moviendo para todos lados. Entonces, eso tampoco influye. Pero sí ya nos dimos cuenta que es un síndrome compartimental, o sea, falta el riego sanguíneo a una parte del esternocleidomastoideo y hace una fibrosis y entonces se contrae. Ahí está la cabecita para un lado, el mentón está viendo para el otro lado, hay que hacer un estudio ultrasonográfico y hacer una radiografía para descartar un Klippel-Feil. Por lo general, el 95%, si lo pescamos antes del año, tiene buenos resultados. Ya después tenemos que hacer una liberación bipolar del esternocleidomastoideo, porque si no, el final es así. Hay unos peores. Codo de niñera o codo pronado también es bien frecuente. O sea, a veces yo veo 2 o 3 pacientes de codo de niñera por semana. O sea, sumamente frecuente. Un día yo estaba esperando pasar yo como paciente en una clínica donde había un pediatra que me conoce y llegó la mamá y dio la historia es bien importante. Dice, es que se cayó, dice, y lo levanté y cuando ya lo levanté no quiso mover el brazo. Entonces el niño pasó donde el pediatra
Pasó como 20 minutos gritando, salió con un vendaje así, yo no sé qué le hizo. Esto es una reducción que tarda 3 segundos. 3 segundos. Pero el niño salió con su vendaje. ¿Qué le hizo? No sé, ¿verdad? Por lo general son más niñas que niños porque el hombre, vos caminá, hombre, ¿para qué te voy a dar la mano? Y la niñita la agarran porque es más delicadita, ¿verdad? Y por lo general la mayoría somos derechos y le agarramos el brazo izquierdo, por lo general el brazo izquierdo el zafado. Y como les digo, 2 o 3 casos por semana y puede recurrir hasta el 40%. Yo he tenido un paciente que llegó, le reduje el codo y es tan travieso que la mamá lo volvió a agarrar en el consultorio y le volvió a zafar el codo. Así, terrible. Y le digo, te voy a volver a cobrar. Estamos hablando que tenés que extremar los cuidados, le digo, y le volví, no creo, soltalo. Y le volví a enganchar el codo. O sea, en el mismo momento, o sea, 10 minutos después. ¿Y cuál es el mecanismo de lesión? El antebrazo está en pronación, el codo en extensión y lo jalan de la muñeca. Cuando hacen el berrinche que no quieren irse, lo jalan y ya se bota el codo fácilmente. Esto es lo que pasa. Hay una subluxación y esto produce un dolor terrible, o sea, la presión entre la cabeza del radio y el cóndilo humeral. Y como les digo, la historia es bien importante, sumamente importante. O sea, yo tengo anécdotas de esto increíbles, de que les han hecho ultrasonido, radiografía y casi ingresados por problemas serios del codo. Y la mamá llega y le dice, doctor, pero es que el niño, ya no íbamos, dice, el niño no quería irse, yo lo levanté de la mano y comenzó a llorar. Entonces, ¡prac! Ya está, señor. ¿Cómo? Ya, váyase. Pero si aquí está el ultrasonido que dice que tiene derrame articular y que aquí está no sé, pero su niño ya está bien. A ver, dele un teléfono, algo que conozca y lo agarra y se va. Y inmediatamente cesa el llanto. Inmediatamente se le quita el sentimiento de culpa a la mamá o al papá que fue los que lo jalaron o a la china. Pues. También tengo papás desgraciados que van y corren a la china. ¿Cómo? ¿Fue la china? ¿Cómo decís que se llama eso? Y van y la corren. Esto es bien fácil hacerlo, pero hay que saber hacerlo. Ese es el tratamiento, pero hay que saber hacerlo. Y otra también que me ha llegado, el último llegó hace 2 meses, ya está operada, una niñita que llegó hace 2 meses, 3 años, llegó a cambiar zapato ortopédico porque le dijeron que el zapatero que yo tenía hacía zapatos ortopédicos menos feos. Entonces yo los reviso, le digo, oye, le digo, el zapato olvídate, le digo, quitarle, comprarle unas sandalias lindas, le digo, ya tiene 3 años tu niña, ya puede usar sandalias. Le digo, pero esto hay que operarlo. ¿Qué? Esto, le digo, mira que no levanta el dedo. ¿Cómo? A ver, enseñá. Entonces llama al marido, le dice, ¿vos te habías dado cuenta que...? Y no lo levantan, y esto es quirúrgico. Y la deformidad está presente solamente en el 25% cuando nacen. Por eso hay que revisarles bien la mano cada vez que llegan a la consulta. Y si no extienden el pulgar, si no hacen esto, hay que operarlos. Y es bilateral el 50% de los casos. Yo solo he visto uno en los 20 años, ¿no? Para mí no es tan frecuente así. Y se siente un nódulo que se mueve cada vez que ustedes tratan de movilizarlo y no deja pasar hay que solicitar unas radiografías comparativas, un ultrasonido, pero también hay que ver quién hace el ultrasonido, porque el que hace el ultrasonido viene y reporta un ganglión o un tumor de células gigantes, y entonces ponemos más grave el asunto. Hasta los 9 meses el 30% resuelve espontáneamente, después del año es quirúrgico. Esta es la técnica. Otra causa frecuente, ahora tenemos muchos deportistas, jugadores de fútbol, y llegan con esa tumoración. Se agrava el dolor, esto es en los muchachos de 11 a 16 años, más frecuente en niños que en niñas, deportistas de rápido crecimiento. Lo que pasa es eso, que la polea se comienza a arrancar la inserción del tendón rotuliano y provoca ese aumento de volumen, y ahí están las clasificaciones. Hay que hacer radiografías. También he tenido pacientes que
que llegaron por esto y terminaron con una tumoración bien grande aquí que apenas se observaba en el filo de la radiografía, operados por la tumoración y el reposo les mejoró el reposo por la cirugía les mejoró el ojo Schlatter. Y el tratamiento es conservador. Yo nunca he operado a un paciente, tengo un amigo que lo operaron, pero en Bosnia, en un lado de eso, cuando su mamá era embajadora allá. Yo nunca he operado a ninguno porque mejoran con el tratamiento conservador, lo que sí que todos son religiosos. La mayoría de estos son deportistas y son religiosos, no hacen caso. O sea, se les pone un brace, se les pone hielo y se quitan el brace y siguen jugando y siguen con el dolor. Entonces, la mayoría termina enyesados. Ese es el tratamiento quirúrgico y, como dice el título, ¿cuándo es la mejor edad para llevar al niño con el ortopedista pediatra? Es cuando la mamá tiene dudas. O sea, si la mamá tiene dudas a los 7 meses, es mejor valorarlo, ¿no? A veces a mí me dicen, oye doctor, ¿y le ve algo en el ojo? ¿Cómo le ve los ojos, doctor, usted? Pues yo se lo veo uno al lado del otro, le digo, pero el oftalmólogo es el que sabe más que yo de esto, le digo, llévelo y que él le dé las indicaciones precisas. Y yo también tengo mi orgullo, ¿eh? Eso es saliendo de mi pueblo, en Camoapa. Muchas gracias.